Hola, mi nombre es Javier Marcano y soy investigador en el Instituto de Física Teórica. Nos habéis preguntado sobre el sabor de las partículas, qué es y digamos cuál es el estatus de este campo de investigación. Pues muy bien, digamos que el sabor de las partículas es una propiedad que asignamos a una parte de ellas, en concreto a los fermiones. Por ejemplo, existen 6 tipos de quarks. Pues podríamos decir que cada uno de estos tiene un sabor diferente. Cuando hablamos de cosas como el sabor, al final son propiedades intrínsecas de las partículas, las solemos usar para ver cómo se comportan entre ellas. Si por ejemplo tenemos un proceso que es una desintegración, en el que empezamos de una partícula y terminamos en 2, por ejemplo, si nos fijamos en el sabor o en los números cuánticos, por ejemplo en este caso el sabor de las partículas iniciales es la misma que el sabor de las partículas finales, este tipo de propiedades simplemente nos da una forma rápida de saber si hay procesos que están permitidos o no. Entonces, ¿es el sabor un buen número cuántico en este sentido que se conserva en todos estos procesos? Pues bueno, digamos que esta pregunta nos la llevamos haciendo muchos años. Y el intentar responderla y que los experimentos nos digan a veces sí, a veces no, nos ha llevado a evolucionar mucho en la teoría y en la construcción de lo que sabemos del modelo estándar y la teoría sobre las partículas y sus interacciones. Entonces, para intentar ilustrar esto, vamos a hablar de 3 ejemplos. Uno muy al principio de cuando se construyó la teoría, otro más reciente que nos ha dicho que bueno, la teoría resulta que no es tan completa como queríamos, y otro muy actual que nos podría estar indicando que aún existe más de lo que todavía no sabemos. Vale, pues empecemos por el principio. Y el principio me refiero en los años 40, más o menos, cuando todavía se estaba intentando descubrir de qué estaba hecho el mundo. Bueno, en el fondo lo mismo que seguimos haciendo ahora, pero se estaba empezando a construir los cimientos de lo que al final sería la teoría del modelo estándar de partículas. Entonces, en ese momento, ¿qué sabíamos? Pues, por ejemplo, sabíamos que existía un protón. Sabíamos que existía un neutrón. Y en un momento descubrimos que estas partículas no eran fundamentales, en el sentido que no eran lo más pequeño que podía haber, sino que dentro tenían otras cosas. Estas cosas serían los quarks, y podíamos explicar un protón diciendo que tenía 2 quarks del tipo up y un quark del tipo down. Entonces podemos poner como que un protón es básicamente la combinación de estos 3 quarks. Un neutrón sería un up y 2 des. Se encontraron nuevas partículas como el pión. Por ejemplo, uno era un pión que tenía una carga eléctrica positiva, que estaría formada de un quark up y un antiquark d. Entonces esta barra, realmente para nosotros lo que nos interesa es que es la que da la vuelta a las cargas eléctricas. Pues si nos fijamos en las cargas eléctricas, lo que tenemos es que el quark up tiene una carga eléctrica positiva de 2/3, el down tiene una carga negativa de menos 1/3. Entonces, aquí lo que tenemos son solo U's y D's. Podríamos decir que lo que tenemos es un modelo de quarks de solo 2 sabores. Entonces sería tener U y tener D. Todo funcionaba muy bien hasta que se empezaron a encontrar nuevas partículas. Por ejemplo, se encontró una partícula que era el kaón, que en cierto sentido se parecía al pión, pero tenía otras propiedades como que era más pesada, tenía otro spin, y resulta que no encajaba en este modelo de 2 sabores. Era una partícula extraña. La solución que se le encontró a esto es añadir un tercer sabor. O sea, se añadió un tercer quark. Como era una partícula extraña, lo que decidieron es que sería una partícula parecida al quark D, pero un poco más rara. Como era más rara, le llamarían S. Entonces se pudo explicar que un kaón estaba hecho de un quark up y un strange, un quark S. Entonces nuestro modelo de 2 sabores se amplió para un modelo de 3 sabores. Vale, entonces ahora nos podemos empezar a preguntar qué pasa entre estos 3 sabores. ¿Son sabores que se mezclan entre ellos o no? Pues bien, si nos fijamos por un lado en la teoría lo que nos dice es básicamente que esos 3 sabores se van a mezclar entre ellos. Si nos vamos al experimento, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que el quark U se
va a mezclar en cierta cantidad o en ciertos procesos con el D, el U se va a mezclar con el S, hasta ahí todo bien, pero resulta que el D no se mezcla con el S. La teoría nos dice que debería ocurrir, el experimento nos dice que no ocurre. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí tenemos un ejemplo de cómo estudiar procesos de conservación o violación de sabor nos da una pista de que algo no va bien. Y de hecho, hubo unos físicos que fueron más inteligentes que ninguno y lo que llegaron a concluir es que esto nos estaba indicando que existía un nuevo sabor que llamaron charm, que es básicamente un nuevo quark que llamamos C. ¿Por qué esto cambia? Porque resulta que si ahora en vez de tener 3 tenemos un escenario con 4 sabores, los podemos organizar por pares. Si los organizamos por pares, podemos pensar como que estos están puestos así. Es fácil mezclar el de arriba con el de abajo, o incluso así un poco en diagonal, pero está prohibido mezclar izquierda y derecha. Bueno, prohibido. Cuando hablas del mundo cuántico, a veces que decir que algo esté prohibido es mucho decir, pero vamos a decir que es un proceso que es más raro que ocurra. Entonces, simplemente por añadir este nuevo quark, que luego al final resulta que se encontró, fueron capaces de explicar por qué no veíamos este tipo de procesos de violación de sabor en horizontal. De hecho, a día de hoy lo que sabemos es que esta estructura se repite una vez más y que vamos a tener un tercer doblete de estos en lo que vamos a tener el quark top y el bottom. Entonces, si queremos, podemos hablar de los quarks como 6 quarks distintos, podríamos pensar 6 sabores distintos, o si queréis también podemos pensar como 3 sabores por pares. Esta estructura la podemos trasladar a los leptones. Entonces, los leptones, ahora que sabemos todo lo que existe, por lo menos en el modelo estándar, sería electrón, muón y tau, y cada uno de ellos va a tener su neutrino. Entonces, lo que podemos pensar es que estos los podemos imaginar como que están también así en pares, y esto va a ser un sabor distinto, que sería el sabor electrónico, el sabor muónico y el sabor tauónico. Nos podemos hacer la misma pregunta de antes. ¿Este tipo de sabor se conserva o no? Sabemos que cuanto más a la derecha nos movamos, más pesadas son las partículas, por lo menos en los leptones cargados, en electrón, muón y tau. Entonces nos podemos preguntar, por ejemplo, si empezamos con un muón, como es más pesado que el electrón, podríamos pensar que esto se desintegra. Como la carga eléctrica es negativa, aquí tenemos la carga eléctrica negativa y ya está, todo bien, ¿no? Bueno, resulta que este tipo de desintegración de una partícula en una partícula tiene algunos problemillas y no puede ocurrir. Pero podemos pensar, bueno, voy a poner aquí un fotón. Un fotón no tiene masa, entonces las masas que tenemos al final siguen siendo más pequeñas que la masa inicial y por tanto esta desintegración puede ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos empezando en un sabor muónico y terminando en un sabor electrónico. Entonces este es un proceso que viola sabor. Y resulta que no se ve. Este proceso no existe en la naturaleza hasta donde nosotros sabemos. Y las cotas experimentales, hay muchos experimentos buscando esto, y las cotas que han puesto son de verdad muy fuertes. Y a día de hoy no se ha encontrado esto. Podríamos plantearnos decir, vale, pues la explicación lógica para esto es simplemente que el sabor leptónico se conserva. Y si empezamos con un sabor leptónico muónico, nunca podemos acabar con un sabor leptónico electrónico. Vale, todo bien hasta que nos fijamos en los neutrinos, porque hace como 20 y poco años se descubrió que los 3 sabores de neutrinos se mezclaban entre ellos. Entonces este proceso con muones y electrones no lo podemos tener, pero resulta que si tenemos los neutrinos electrónicos, muónicos y tauónicos, sí que se mezclan entre ellos. Este tipo de mezcla es un poco distinta a esta, pero es el proceso que conocemos como oscilaciones de neutrinos. Entonces, el hecho de que existan las oscilaciones de neutrinos nos están diciendo que el sabor leptónico ya no se conserva en todos los procesos, y otra vez, igual que antes, tiene una implicación y una consecuencia inmediata. En este caso no es que existan nuevas partículas, sino que los neutrinos tengan masa. Y ya el modelo estándar que nos decía que no lo tenían, resulta que ahora sí. Entonces, otro proceso en el que estudiar el sabor nos ha llevado a avanzar con la teoría.
Y con esto vamos a ver un último ejemplo reciente. Entonces resulta que hay experimentos que están estudiando un proceso en el que empezamos con un tipo de mesón llamado B, porque resulta que tiene quarks B, en el que se desintegra a otro tipo de mesón llamado K y 2 leptones. Entonces podríamos plantearnos qué pasa si estos 2 leptones son 2 muones, uno más y otro menos. Podemos contar el número de veces que esto ocurre. Podemos contar también el número de veces que ocurre el mismo proceso, pero ahora en vez de tener 2 muones tenemos 2 electrones. Y podemos hacer el cociente de estas dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? La teoría nos dice que estos procesos deberían ser iguales para los 2 sabores que tenemos, tanto muones como electrones. O sea que aquí nos esperaríamos básicamente encontrar un 1. ¿Qué están encontrando los experimentos? Algo más bajo. Resulta que los experimentos están encontrando un número que es menor que 1, incluso teniendo en cuenta el posible error que podría hacer el experimento, incluso teniendo en cuenta el posible error que estamos haciendo aquí en la teoría, que las predicciones teóricas nunca son exactas tampoco. Estos 2 números teóricos y experimentales no terminan de encajar. ¿Quiere decir esto que hay algo nuevo? ¿Que el estudiar este tipo de diferencias en sabores, en procesos con diferentes sabores, nos está indicando que hay una nueva física ahí? No lo sabemos. Habrá que esperar un poquito a que los experimentos terminen de realizar la búsqueda con la mayor exactitud posible y ver al final si vuelven al 1 o se separan aún más y sí que tenemos algo nuevo.